Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos el día de hoy. Les recuerdo que comerciaremos con una estrategia basada en el análisis técnico, así que quédate hasta el final para entender cómo lo hacemos paso a paso. Y bueno amigos, vámonos manos a la obra. Esto significa que les contaré cómo vamos a operar el día de hoy. Trabajaremos en los niveles de soporte y resistencia, así como en las tendencias ascendentes y descendentes, como en otras situaciones y patrones en el mercado. Para analizar el mercado, utilizo velas japonesas de 15 segundos. Para mí, tal gráfico es el más claro e informativo para este tipo de análisis. En este caso abre las operaciones de 1 a 5 minutos dependiendo de la situación en el mercado. Hoy vamos a buscar en el mercado tales situaciones y tratar de obtener ganancias, por supuesto, así que mira este video hasta el final. Es posible que este método de operar te guste y lo puedas usar en un futuro. Entonces, en este momento ya veo el primer punto de entrada y ahora te lo explicaré. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. Vemos en el lado izquierdo que anteriormente el precio ya había tocado este nivel y después del movimiento ascendente el precio tocó el nivel por segunda vez, después de lo cual hubo un retroceso y después del retroceso el precio se acercó nuevamente al nivel y ya comienza a ir más allá de sus límites. Entonces aquí es donde abro la operación por un minuto para un aumento. Justo en el momento de la apertura de la transacción vemos que una vela verde de impulso segura comenzó a formarse y al hacerlo comienza a ir más allá del nivel. Es decir que de esta manera en este momento se está rompiendo el nivel de resistencia. El precio se mueve con confianza hacia arriba y en este movimiento ascendente en la ruptura del nivel es donde vamos a tratar de ganar dinero. Como regla general, un minuto es más que suficiente, así que veamos el precio. Muy bien amigos, y como puedes ver el precio continuó subiendo, las velas verdes de impulso seguro continuaron formándose y el nivel de resistencia se rompió. En estas situaciones funciona bastante bien y bueno, no es un mal comienzo, así que continuemos. Y bueno, hago por acá una pequeña pausa para recordarles que con la palabra equipo podrán ser parte de este grupo en Telegram lleno de señales totalmente gratis. Lo único que tienen que hacer es escribir la palabra equipo y allá los estaré esperando. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel. Después del segundo toque hubo un ligero retroceso hacia arriba y por el momento el precio se mueve en la zona de negociación. Propongo en esta situación abrir una operación de 3 minutos para un aumento. Es posible que en un futuro después de la zona de negociación el precio se mueva hacia arriba a medida que los mínimos de precios subyacentes también aumentan. Es decir, el potencial general del precio se dirige predominante al alza y es posible que en un futuro próximo este nivel se romperá. En este movimiento ascendente intentaremos ganar dinero, al mismo tiempo que en esta situación tomaré 3 minutos y creo que esto es bastante suficiente. Entonces vamos a ver el precio. Bueno amigos, y nada mal, como puedes ver el precio continuó moviéndose en la zona de negociación, pero después de eso el movimiento hacia arriba continuó. Se formó una vela verde segura y el nivel de resistencia se rompió. Nosotros mismos logramos ganar dinero en este movimiento ascendente. Como puedes ver, el análisis técnico funciona bastante bien. Sigamos negociando y busquemos más situaciones de comercio. Una pequeña pausa para recordarles que por acá hay un par de estadísticas que me cuenta que ustedes están viendo los videos pero no están suscritos al canal. Recuerden que para mí eso es muy importante y bastante especial, así que no se les olvide suscribirse. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo vemos que el precio ha llegado a nuestro nivel por tercera vez y comienza a ir más allá de sus límites. En esta situación abriremos una operación por un minuto para aumentar. Es más probable que este nivel se rompa. Este movimiento ascendente es el nivel de romper con usted y trataremos de ganar.
Ya sabes que en tales situaciones 1 minuto es más que suficiente, así que vamos a ver y esperar el resultado. No está nada mal, amigos. Como pueden ver, aquí obtenemos ganancias. Obtuvimos justo en el momento de la ruptura del nivel de resistencia. 1 minuto nos bastó y como puedes ver, estas situaciones funcionan perfectamente. Continuemos. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que en este momento hay un movimiento descendente. El precio se acerca a nuestro nivel y en esta situación propongo abrir una operación con una reserva de 2 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio aquí también tiene un gran potencial a la baja. Recientemente, en este movimiento descendente, nosotros intentaremos ganar dinero. 2 minutos, también me tomaré el tiempo con un margen, teniendo en cuenta la posible negociación o reversión hacia arriba, porque como usted entiende, con un movimiento unidireccional seguro, así como al acercarse al nivel, puede haber cualquier tipo de reacción del nivel de soporte o de resistencia, en este caso el nivel de apoyo, es decir, puede haber un retroceso hacia arriba o el precio puede caer en la zona de negociación. Entonces, es con todos estos movimientos que tomo un tiempo con margen, incluso si no hay una zona de negociación o un retroceso hacia arriba y el precio simplemente continuará moviéndose hacia abajo al nivel de soporte. Entonces, en cualquier caso, tendremos tiempo para ganar dinero en este movimiento descendente. También es posible que se produzca una ruptura de nivel. Entonces, espero, amigos, que en este punto lo estés entendiendo. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Nada mal, amigos, el precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. 2 minutos nos bastaron y nos las arreglamos para sacar provecho de este movimiento descendente. Además, el precio ha llegado al nivel de soporte y en este movimiento hay una especie de atenuación. El precio se movió en la zona de negociación y ahora voy a ver un poco el precio. Tal vez abramos la siguiente operación aquí. Entonces, amigos, decidí abrir la siguiente operación aquí en el mismo par de divisas después de un tiempo. Vemos que después del nivel ocurrió un retroceso hacia arriba y después del retroceso el precio volvió a girarse y se mueve con confianza hacia abajo y se acerca a nuestro nivel nuevamente. En esta situación propongo abrir una operación por 2 minutos para bajar. Es más probable que el precio continúe bajando y al mismo tiempo también vemos que los máximos de precios principales se mueven hacia abajo. En este movimiento a la baja vamos a tratar de ganar y bueno, veamos el precio. Excelente, amigos, como pueden ver el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel. También después de eso hubo un retroceso hacia arriba. En este punto hay una clara precarga en el nivel de soporte y es posible que en un futuro próximo también se rompa. Así que ahora voy a ver el precio un poco más y tal vez abramos la siguiente operación aquí. Entonces, amigos, después de un tiempo vi que el precio después de un pequeño retroceso a la alza volvió a girar. Se formó una vela roja pulsada y de nuevo llegó al nivel de apoyo. Aquí propongo abrir una operación a la baja y volvemos por 2 minutos. Es más probable que en un futuro próximo se rompa este nivel. Es en la ruptura del nivel de soporte que intentaremos ganar. Así que vamos a ver el precio. Muy bien, amigos, y como puedes ver el precio continuó su movimiento hacia abajo y el nivel de soporte se rompió. Aquí usted y yo obtuvimos un seguro plus. Como puedes ver, nosotros mismos logramos predecir 3 operaciones seguidas y trabajar en el nivel de soporte. Predecir correctamente el movimiento posterior del precio nos ayudó, gracias a mi experiencia,
comercial, así como los datos históricos del propio gráfico que lo estás viendo justo conmigo. Por eso es muy importante comerciar y por supuesto que entrenarse tanto como sea posible. Acumula muchísima experiencia y luego en el futuro todos estos conocimientos te serán muy útiles. Y bueno, continuemos comerciando y busquemos el siguiente punto de entrada. Y una pequeña y última pausa para recordarles que en la cajita de descripción están todos los enlaces de las plataformas. También hay un código del 50% de descuento en su primer depósito, así que vayan y aprovechenlo. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. Vemos que anteriormente el precio ya había tocado este nivel y luego, después de retroceder desde cierto punto, hubo un giro. Y bueno, en este punto hay una buena tendencia bajista segura. El precio se acerca al nivel de soporte y propongo que en esta situación abramos una operación de 3 minutos para una disminución en la tendencia bajista, dado que el precio aquí recientemente tiene un gran potencial a la baja. Se forman principalmente velas rojas en este movimiento descendente en el acercamiento del precio con el nivel que intentaremos ganar dinero. Entonces me tomé 3 minutos, dado que ya se sabe que con un movimiento de confianza unidireccional y un acercamiento del precio al nivel puede haber una reacción desde el nivel. Es decir, el precio puede caer en la zona de negociación o puede haber un retroceso. Espero que en esta situación este tiempo sea más que suficiente, así que vamos a ver el precio. Y excelente amigos, como pueden ver realmente hubo un retroceso hacia arriba, pero después de eso el movimiento continuó hacia abajo y estamos obteniendo ganancias. Propongo abrir la siguiente operación aquí y volvamos a bajar 3 minutos. Como vemos, el precio aún no ha alcanzado el nivel de soporte y es más probable que continúe bajando en los próximos minutos. Al mismo tiempo, vemos que en el próximo precio máximo también se ha actualizado. Está por debajo de los anteriores y esto significa que el precio se mueve principalmente hacia abajo. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero, así que observemos el precio. Muy bien amigos, de hecho, después de un pequeño retroceso hacia arriba, el movimiento hacia abajo continuó, pero aún así el punto de cierre de nuestras operaciones fue más bajo que el punto de apertura y eso significa que obtuvimos ganancias. Usted y yo logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Como puedes ver, en una tendencia bajista se mueve onduladamente, es decir, incluso con un movimiento descendente hay retrocesos hacia arriba y eso es absolutamente normal. Además, los principales máximos de precios se actualizan y se vuelven más y más bajos, es decir, la tendencia bajista se mueve hacia abajo y se acerca al nivel de soporte. Fue en este movimiento descendente que usted y yo logramos predecir 2 operaciones seguidas y como puedes ver, el análisis técnico funciona muy bien. Bueno, tomo mis ganancias y salgo del mercado ya que tengo casi $9,000. Como puedes ver, todas estas situaciones de trabajo han funcionado bastante bien. Me alegro que hayas aprendido y sacado toda la información útil de por acá. Trata de buscar situaciones en el mercado bastante similares a las que vimos hoy y por supuesto que trabajar con ellas. Estoy segura que en un futuro muy próximo todas tus ganancias empezarán a ser muy rentables. Con esto me despido de ustedes. Saludos a todos y éxitos en el comercio. Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Les recuerdo que si quieren ser parte del mejor grupo en Telegram, lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo a mi Telegram personal y ya con eso serán parte de ese grupo en Telegram. Y bueno, no siendo más, me despido de ustedes por hoy.